Hola, buenas tardes. Estamos hoy a 5 de octubre del 2020. Estábamos contando la historia, más o menos cómo la íbamos entendiendo, de el mito del nacimiento del quinto sol en Teotihuacán, pero se nos cortó y seguiremos narrando cómo vamos entendiendo ciertos puntos. Nos quedamos cuando le dijeron, cuando los dioses se iban a arrojar al fuego, ¿recuerdan? De que 4 veces lo intentó Tecosistecat y no pudo. Y al no poder, al retroceder, al huir, decían que solo había venido a intentarlo 4 veces. Esa fue como su misión. Entonces, al ver los dioses que pues tenía miedo, que no tuvo valor, pues dijeron ya, y le hablaron a Nanahuatzin. Le dijeron, ¿recuerdan? Ahora tú, Nanahuatzin, que sea ya, que sea. Que sea, ¿qué quiere decir? Que se cumpla el sacrificio. Que sea, ¿qué quiere decir? Que el Dios llegue a ser Dios. Decíamos que los dioses son en la nada, pero con posibilidad de llegar a ser en la existencia. ¿Sí? Pero ya en la existencia son como advocaciones, porque para los antiguos, pues, Nanahuatzin se arroja al fuego. Después se convierte en sol, en Tonatiuh. Y después son como advocaciones, ¿no? Nanahuatzin, Tonatiuh, Huitzilopochtli, como en el primer video, es como que es otra advocación del sol, ¿no? Como si fuesen uno y el mismo y además diferentes. Pero bueno, que sea, que se realice, que florezcan, ¿sí? Decíamos que muchas personas, muchos pueblos nunca florecieron, no tienen historia, no tienen destino. Por ejemplo, alguien que floreció fue Grecia. Ella es la cuna de la civilización occidental. Todos los demás pueblos se inspiran en ellos. El mundo es griego, nos hemos inspirado en ellos. Pero nosotros somos un derivado de los griegos. A través de España, a través de los romanos, ¿no? Por eso es importante leer estos textos en su lengua originaria. Nosotros estamos limitados a leerlos a estas traducciones. Es lo que tenemos. Pero llegarán otros que abarcarán más, que profundizarán más estos mismos textos e irán a los términos originarios, a su raíz, a su sentido. Como decíamos, este asunto del comprender es muy distinto de la racionalidad, la argumentación lógica, la tabla de verdad, la gramática, la puntualización, coma, punto y coma, etcétera. Todas estas reglas que se nos exigen hoy en la academia para poder entrar a cualquier carrera, ¿no? Aquí no, la comprensión es muy distinta. La comprensión, decíamos, es más originaria. Poníamos ejemplos como el bebé que ya habla, ¿no? Que sonríe. ¿Y qué nos dice? Pues que está contento. La comprensión obedece al sentido, a la significación. Como que, ¿qué significa que esté sonriendo? ¿Qué significa que esté llorando? ¿Qué significa que me haga así? No sé. O sea,
el comprender es a veces sin palabras, ¿sí? Es solo el sentido de las cosas. Decíamos, por ejemplo, de Nanahuatzin, que él sin decir nada dijo todo. Cuando dijeron los dioses, ¿cómo le vamos a hacer? Porque nadie se quiere aventar al fuego, todos tienen miedo, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Haremos un sorteo? ¿Qué vamos a hacer? Y de repente vieron que un dios estaba nada más escuchando y dijeron, ¡ah! ¡Tú serás Nanahuatzin! ¿Por qué? Si Nanahuatzin nunca levantó la mano. ¿Cómo el silencio habla? ¿Se entiende el comprender? Sin decir nada, él dijo, yo me arrojo humildemente, yo me arrojo humildemente, yo seré, oh dioses. El que calla otorga. Desde el silencio originario, él dijo, yo seré, oh dioses, sin decir nada. Entonces decíamos que la comprensión iba más allá. Entonces el asunto es interpretar todas estas obras en su lengua originaria y desde un sentido, desde un comprender originario. Porque estos asuntos no se pueden, digamos, tratar con la racionalidad. La historiografía es muy valiosa porque nos ayuda mucho, pero los historiógrafos, como otros, también tienen que dar, digamos, un salto. ¿Cuál salto? Decimos que la interpretación que se hace desde la historiografía es hacer historia de la historia, ¿no? Se registra, se pone ahí todo lo que, cómo se ha hecho la historia a través de la historia. Y ahí se pone, para los que la quieran leer, todas las interpretaciones ahí están. A veces diferentes, a veces contradictorias, etc. Pero los historiógrafos, precisamente, lo que el salto que tendrían que dar es precisamente considerar lo oculto en cuanto oculto. Lo oculto, eso que recuerdan que el padre de Huitzilopochtli no se sabe quién es. Digamos que en ese momento, cuando la pluma surge, se nos descubre lo que se deniega. Se nos descubre la sustracción en cuanto sustracción, lo oculto en cuanto oculto. Eso es importante. Igual esto, la consideración del origen, la consideración al origen, al abismo, de donde surge todo, el principio de todo es el abismo. El origen del lenguaje es el silencio originario, la calma originaria. Pero esa calma originaria no es algo que ya pasó, es algo que siempre está latiendo, como decía Cristóbal del Castillo sobre este asunto de la historia, ¿sí? Considerarla como si siempre estuviera viviendo, como si siempre estuviera germinando, como si siempre estuviera brotando. El siempre brotar, este siempre brotar, si no se considera, pues terminamos considerando solo lo brotado, o sea, la plumita. ¿Recuerdan los ejemplos que hemos hecho? Solo vamos a considerar la pluma, lo registrado que está ahí, pero ¿y lo oculto que guardan esos textos? Los misterios que guardan estos cantos, estos mitos, la poesía, ¿no? Hay otros textos, también son 3 tomos. Se los presento. También por la Cantares Mexicanos, también se llama Poesía Náhuatl, por la UNAM.
son estos tres y los otros tres que les decía de cantares mexicanos, que por aquí podría tener uno. Ay, creo que aquí está. Cantares mexicanos. Estos libros están llenos de cantos. Los cantos de Nezahualcóyotl, los cantos de Tlaxcala, los cantos de Huejotzinco, muchos cantos, y son, digamos, originarios. A ver, ¿quién le va a entrar a ver su raíz originaria? Están en náhuatl y están en español, traducidos por León Portilla y muchos colaboradores que han dado su vida para hacer estos trabajos, digamos, extraordinarios. Entonces, pues digamos que la invitación a ver estos textos es precisamente la consideración a lo oculto en cuanto oculto y a lo que se nos descubre, es decir, ver la historiografía y ver lo que la historiografía oculta en sus propios textos, ¿sí? Tampoco es así como de modo arbitrario y caer en una especie de anarquía absurda, ¿no? Es con orden, como aquí más o menos se dice, un orden que nace por sí mismo, un orden que se da. Pero bueno, seguimos. A Nanahuatzin se le dice: arrójate al fuego, Nanahuatzin. Y Nanahuatzin se arrojó de una vez, cerró los ojos para no tener miedo y ¡fa! Hay que encarrerarse fuerte porque pues se imaginan las llamaradas y una pequeña alumbrada así como que lastima. Ahora imagínense un fogón enorme y arrojarse ahí y ¡psh! ¿Sí? Ese ruidito que dice aquí, chisporroteó al quemarse, es precisamente lo que los mexicas llaman la guerra, el fuego y el agua, como si echáramos en un sartén lleno de aceite agua, un bistec ahí, pues así se quemó. Eso significa la guerra. Es algo muy digamos extraordinario la figura de Nanahuatzin, porque representa la humildad, ¿sí? Como dice Lao Tse, el origen de la nobleza es la humildad, sino de dónde. Y aquí sucedió algo también sorprendente, podríamos decir, porque después de que se arrojó Nanahuatzin, pues Tecocitecatl vio que se arrojó y pues como que le dio pena, por un lado, pero por otro lado también se inspiró, ¿no? Así nos sucede también en el mundo cotidiano, ¿no? Cuando alguien se arroja a hacer algo, tú primero, y bueno, ya alguien se arroja y entonces el otro también agarra, digamos, valor y también se arroja. Pues aquí sucedió igual. Se dice que cuando Tecocitecatl vio que ya ardía, al momento se arrojó también en el fuego. Bien pronto él también ardió y se consumieron en el fuego. Los dos dioses se sacrificaron para que surgiera el sol. Y así sucedió. Cuando los dos se arrojaron al fuego, se hubieron quemado, los dioses se sentaron a guardar por dónde habría de salir. Se hincaron para esperar. Algunos decían que iba a salir por allá, por el sur. Para los antiguos, digamos que
el surgimiento del sol abrió los 4 rumbos del mundo, ¿sí? Unos decían que para allá, ya después se supo pues que era el sur, y para los antiguos es el camino de las espinas, que para nosotros es el camino del dolor. Otros decían que por allá el poniente, para los antiguos es el camino de las mujeres, para nosotros es el camino del amor. Otros decían que por allá, por donde va esta vista, que por el camino del norte, por allá es el camino de la muerte. Por allá se dice que estaba Aztlán. Pero bueno, comenzó, se sentaron, hasta que por fin se fue aclarando. Pero algunos hacia allá se quedaron mirando hacia el rumbo del color rojo, el oriente. Este es para los antiguos el camino del saber. Los perros vecinos siempre están ladrando. Y bueno, en verdad de allá vendrá a salir el sol, decían. Fue verdadera la palabra de estos que hacia allá miraron, que hacia allá señalaron con el dedo. Como se dice, aquellos que hacia allá estuvieron viendo fueron Quetzalcóatl, el segundo nombrado Ejecat, y Totec, o sea, el señor de Anáhuac, y Tezcatlipoca Rojo, y varios. Se dice algo interesante aquí. No podía ser contemplado su rostro. ¡Fum! Cuando salió, cuando apareció, cuando se presentó, cuando se puso en obra. ¿Sí? Porque cuando en la mañana, cuando amanece, pues no se sabe por dónde está el sol, ¿no? Para todas partes sin rumbo, decimos, no sabemos por dónde va a salir. Cuando estamos, digamos, en la confusión, cuando estamos en el no saber. Ahora pues ya decimos, es hacia allá donde sale el sol. Pero antes no, se aclaró todo, hasta que sí, salió por allá, vino a salir. Y se dice algo interesante aquí, se dice, no podía ser contemplado su rostro, hería los ojos de la gente, brillaba mucho, lanzaba ardientes rayos de luz, sus rayos llegaban a todas partes, la irradiación de su calor por todas partes se metía. Dice, hería los ojos de la gente. O sea, este mito es como la creación del quinto sol, pero parece que ya habían personas, parece que ya, quién sabe cómo, ya la gente estaba aquí en el mundo, ¿sí? Como si ya estuvieran todas las cosas. No se sabe bien. Todas estas cosas, pues como les decía, están llenas de misterios. Y habrá quienes profundicen más en estas cosas, ¿no? Habrá quien diga, penitencia para mí es esto. ¿Sí? Y vamos al término náhuatl, y vamos porque lo conocemos desde el cristianismo, no es algo muy ajeno, ¿verdad? U otros estudiosos de otras religiones pueden compartirnos su conocimiento, su saber. Ahora bien, pues se dice que salió el sol y después vino a salir Tecusitecatl, que lo iba siguiendo. También de allá vino, del rumbo del color rojo, el oriente, junto al sol vino a presentarse. Pues así como cayó uno, cayó el otro. Y así vinieron a salir, uno siguiendo al otro. Y como se refiere, como se narra, como son las consejas,
era igual la apariencia de ambos al iluminar las cosas. Cuando los dioses los vieron que era igual su apariencia, de nuevo una vez más se convocaron. Dijeron, vamos a pararnos aquí. Dice, era igual la apariencia de ambos al iluminar las cosas. Los dioses dijeron, imagínense, de ese lado, 2 soles brillando ahí arriba. 2 soles. Si un sol, ¿cómo ilumina el mundo? ¿Cómo se vería con 2 soles en el principio de los tiempos? Imaginémonos 2 soles allá arriba. Salen. Y brillaban los dos. En apariencia, se dice aquí, eran igual en la apariencia de ambos al iluminar las cosas. Pero los dioses dijeron, pues como que no, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente más igual quiere decir el merecido, el merecedor, el que merece. Entonces, los dos merecen brillar igual. Si uno 4 veces negó su propio ser, no soy, no decía, yo seré, oh dioses, y 4 veces negó su ser, 4 veces dijo, no soy, no seré, no será, no soy, no soy, no soy, no soy. Tuvo miedo y no se arrojó. Él que levantó la mano, que vistió cosas preciosas, hermosas. El Dios todo pomposo, grandioso, como un gran Señor. Esto, aunque no lo crean, nos va a servir para comprender precisamente más adelante toda la historia de los mexicas, pero principalmente el final, ¿sí? Nos va a servir para comprender, nos va a ayudar para comprender la figura muy difícil de comprender, que es la figura de Moctezuma. Esto lo dejamos un poco de lado, pero bueno, negó su ser 4 veces. Se le dio oportunidad hasta que dio un poco de pena. Entonces dijeron, pues como que uno tuvo miedo y el otro tuvo valor a la primera. Sí, efectivamente, los dos se arrojaron al fuego. Pero, como lo narramos, el primero que dijo yo seré, tuvo miedo. El que no dijo nada, pero que sí aceptó, se arroja. Tuvo valor. De una vez se aventó. Y entonces los dioses reflexionaron, los dioses, y dijeron, ¿cómo habrá de ser, oh dioses? ¿Acaso los dos seguirán su camino? ¿Acaso los dos juntos así habrán de iluminar a las cosas? Imagínense los 2 soles que suben. ¿Así? ¿Así será? Se quedaron pensando los dioses, grandes pensadores. Pero entonces todos los dioses tomaron una determinación. Dijeron, como que se quedaron pensando. Se agarraron la barba. Se quedaron pensando y dijeron, así habrá de ser, así habrá de hacerse. Determinaron algo. ¿Qué determinaron? Pues resulta que uno de esos señores de los dioses salió corriendo con un conejo, fue a herir el rostro de aquel, de Tecocitecat. Así oscureció su rostro, así le hirió el rostro como hasta ahora se ve.
o sea, la luna. Imagínense que le dan un conejazo. Es la coneja de mi nena Minerva. Es un conejito. El dios sale corriendo, dicen, ¿cómo será? ¿Cómo habrá de hacerse? Ah, ya sabemos cómo. Pues no merece brillar Tecusitecat como el sol. Sí. Por lo que hizo o por lo que no hizo. Y entonces dijeron, para que no brille, ¡fum! Salió corriendo un dios. Fa, 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 fa. ¡Pum! Que le da un conejazo en el rostro a Tecusitecat. Así oscureció su rostro, así le hirió el rostro como hasta ahora se ve. ¿Sí? Como hasta ahora se ve. O sea, como digamos así. O a veces así, no sé. Pero sucedió algo también que no se esperaba porque... Pues dijeron, bueno, ahí están los dos soles. Uno no merece brillar como el otro. ¡Fa! Le dan el conejazo. Se oscurece su rostro. Y sucede algo inusitado. ¿Qué sucede? Ahora bien, mientras ambos se seguían presentando juntos, tampoco podían moverse ni seguir su camino. Solo allí permanecían, se quedaban quietos. Por eso una vez más dijeron los dioses, ¿qué pasó? ¿Por qué no se mueven? Ahí estaban los dos dioses, ¿no? Ya uno con la figura de la luna y el otro con la figura del sol. Pero no se movía ninguno. Y entonces dijeron, algo pasa. ¿Qué es lo que está pasando? Y se preguntaron los dioses, ¿cómo habremos de vivir? No se mueve el sol. Y esto es muy importante. Dice, ¿acaso induciremos a una vida sin orden a los más iguales? ¿A los seres humanos? Que por nuestro medio se fortalezca el sol. Muramos todos, sacrifiquémonos todos. Es decir, no bastó con que se haya sacrificado Nanahuatzin y Tecusitecat para que surgiera, para que se diera la cosa, ¿sí? Para que los dioses llegaran a ser dioses. Porque, sí, con el sacrificio de Nanahuatzin y Tecusitecat salieron el sol y la luna, salieron los soles. Pero ahí estaban y no se movían. Entonces necesitaban el movimiento. Por eso se llama quinto sol movimiento. En esta era estamos en el quinto sol, o en el sexto ya, o se quedó en el quinto y ya no más. No sabemos todas esas cosas. Está un poco lleno de misterio todo eso. Entonces, se sacrificaron primero los dos soles, se sacrificaron, perdón, los primeros dos dioses. Después dicen, vamos a sacrificarnos todos para que haya orden, orden. Sin el sacrificio de todos los dioses no hay orden, ¿sí? ¿Por qué? Porque los más igual van a decir, es lo que se me ocurre, si los dioses no se sacrificaron, ¿por qué yo me voy a sacrificar? Entonces, el sol podría estar ahí siempre, pero debe de haber un orden. Hay un orden que marca
el sol marca el camino del oriente, el camino del saber. Entonces, si no se mueven, no se abren los otros 4 rumbos del mundo, los otros 3, perdón, rumbos del mundo. No hay orden. Y aquí, en el cosmos, hay un orden, ¿sí? El sol sale por allá y se mete por allá. De tal manera que en primavera el sol se recorre. Se recorre para allá o para acá, según sea la estación. Entonces, en el dibujo que muestra esto, que viene en el libro de Diego Durán, en el primer tomo, segundo tomo, primer tomo me parece, hay una svástica, ¿no? La suástica, que tienen muchos pueblos, los antiguos chinos, los antiguos, bueno, ahorita todavía, ¿no? Los de la India, ¿no? Los indios tienen también sus suásticas, ¿no? Sus cruces, ¿no? Los alemanes nazis se inspiraron en esa cruz. Ellos lo hicieron como a su manera. Pero digamos, no es una versión originaria del asunto, sino se inspiraron en esas cruces que tienen que ver, en esas svásticas. Y los mexicas también tenían una así, redonda, donde el sol como que se dirigía hacia el norte, donde la muerte como se dirigía hacia el amor, como si el amor se dirigiera hacia el dolor. Como decíamos, esa era nuestra interpretación de estos 4 rumbos del mundo. Entonces, pues se me olvidó cómo estábamos refiriendo. Dicen que por nuestro medio se fortalezca el sol, muramos todos. Una vida con orden, decíamos. Entonces, sí, hubo sacrificios para que saliera el sol. Ahora se necesitan otros sacrificios para fortalecer al sol, para que se pueda mover. Entonces, pensábamos que ya con el sacrificio de los 2 dioses iba a terminar la cosa ahí, pero no. Resulta que el sol no se movió y entonces hizo necesario que los dioses todos se sacrificaran para fortalecer al sol y pudiese moverse. Pero, oh sorpresa, se sacrifican los dioses. Y ni aún así el sol se movió. Hubo necesidad, dice aquí al final, que el dios Hecat, que quiere decir viento, que quiere decir, es también una advocación de Quetzalcóatl, el dios sabio, pero también quiere decir viento, que refiere a lo invisible, Atloque Nahuaque, lo invisible, Hecat, Yohuali. Es, digamos, como el misterio de los misterios, ¿sí? Porque esto, Hecat Yohuali, refiere a lo invisible y a lo impalpable, y esto invisible e impalpable refiere a lo inaparente, a lo que no se muestra, ¿sí? Decíamos que el mito bueno, los dos, el mito del nacimiento de Huitzilopochtli, el padre de Huitzilopochtli, es precisamente lo oculto en cuanto oculto, la sustracción en cuanto sustracción, ¿sí? Decíamos que se nos descubre lo que se deniega. Eso es importante. Si los historiógrafos estudian la historia considerando este punto, pues entonces
no solo se registrará, o no solo se hará un registro de los registros que se han dado a través de la historia y cómo se ha interpretado la historia, sino también ellos podrán acceder al acontecimiento histórico, que es precisamente lo que hoy en nuestros tiempos está ausente. Ahora bien, antes de terminar con esto, antes de que Hécate soplara al sol, porque no bastó, como decíamos, que se sacrificaran los dioses todos. Hubo necesidad que lo invisible soplara. Y entonces comenzó el movimiento del sol. Comenzó a levantarse. Comenzó a haber orden. Y se abren los 4 puntos cardinales. Los 4 rumbos del mundo. El saber. Las mujeres. Las espinas. Y la muerte. Estamos en medio ahí. Pasamos nosotros por ahí en medio. Hay una encrucijada. Ahí es donde nos encontramos todos. Pero bueno, antes de que el sol soplara, narran cuando los dioses dicen, sacrifiquémonos todos, fortalezcamos al sol para el movimiento. 4 sol, quinto movimiento. Quinto sol, 4 movimiento. Perdón. Quinto sol, 4 movimiento. Por eso se llama el sol 4 movimiento. Porque todos los soles se llaman 4. 4 sol, 4 fuego, 4 agua, 4 aire, 4 tierra. ¿Sí? Los 4 elementos del ser. Más uno que es el 4 movimiento que forma el todo. Ahora bien, me gusta esta parte, quisiera decirles, porque es como interesante, tiene que ver pues con todas las figuras que hemos visto en el primer video con los Sensohuiznahua y la Coyolxauhqui, en este otro texto de el quinto sol, 4 movimiento, el nacimiento del quinto sol en Teotihuacán, tiene que ver precisamente con Tecocitecatl, ¿no? Cobardón que pues se arroja. Se ve inspirado o le dio pena, no sé, pero bueno, tiene que ver. Y se dice que por nuestro medio se fortalezca el sol, sacrifiquémonos todos. Luego fue oficio de Hécate dar muerte a los dioses. ¿Cómo? ¿Quién sabe cómo lo sacrificó? El asunto es que, y como se refiere, Xolotl no quería morir. Dijo a los dioses, ¡que no muera yo, oh dioses! ¡Que no muera yo! ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Xolotl, el dios Xolotl no quería morir, no quería ser sacrificado para que el sol se fortaleciera, para que hubiera orden en la tierra. Es importante esta figura. En México, bueno, muchos no lo saben, pero ahora que estamos ya en un mundo globalizado, muchos sabrán que el pavo que a veces se comen en Navidad, esos pavos son de acá, de Mesoamérica, que no me gusta decir Mesoamérica, de acá de la tierra de los mexicanos. Les llamaron pavo, pero aquí, en su origen, le llamaban a Xolotl. No, Hueyxolotl, perdón. Hueyxolotl, que quiere decir gran monstruo. Xolotl quiere decir monstruo, según algunas interpretaciones, ¿no?
Podrán verse las raíces y podrán, digamos, como profundizar aún más. Pero por lo mientras, eso es lo que yo tengo. Xolotl es monstruo. La cara del guajolote, que precisamente devino esa palabra. Guaxolotl, como no se puede pronunciar, pues en español le llamamos guajolote. Huexolotl, 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 guaxolotl, guaxolote, guaxolote. Es como el jitomate o el tomate. Aquí les llamaban tomate. Sí, también es otra palabra. La palabra de los mexicas o de los aztecas están por todo el mundo, ¿no? La palabra chocolate también viene de xocoa. Tomate viene de tomat. Muchas otras que ahorita no recuerdo, pero cacahuat, cacahuate, atole, atoli, no lo sé. La palabra entonces gran gran monstruo, porque es la cara del pavo, así con su moco y todo esponjado, con su moco, aquí que le llaman así, aquí en México le llaman su moco, una cosa que y se esponja el pavo, ¿no? Sabroso, todo esponjado, se cree mucho, ¿sí? Muy vanidoso con sus plumas. Y su cara así toda con su pico y lleno como de una especie como de granos, verrugas, no sé. Se ve medio loco. Gran monstruo. De ahí viene nuestro guajolote. Guaxolotl viene de esa palabra. Xolotl. Xolotl no quería morir cuando los dioses se sacrificaban para que el dios se fortaleciera. El dios, otro dios cobarde, ¿no? Tecocitecac, bueno, se aventó. Este de plano no quería aventarse. Dijeron que no muera yo, dioses. Y como era un monstruo, se decía, así mucho lloró, se le hincharon los ojos, se le hincharon los párpados. Porque no quería morir. A él se le acercaba ya la muerte. Se le acercaba. Y sintió miedo. ¿Quién no va a tener miedo a eso, como decíamos, de la Coyolxauhqui? ¿Quién va a decir que se embarazó no teniendo padre? Pues que se embarazó de alguien. Pues es normal. Inmediatamente, regularmente los hombres tenemos miedo a la muerte. Nos da miedo. Decimos que no moramos, que no muera yo, que no mueran mis hijos, que no muera mi esposa, que no mueran mis familiares, que no mueran mis amigos, que no muera mi pueblo, que no muramos. ¿Sí? Inmediatamente y regularmente eso nos pasa. Pues es comprensible, le da miedo. ¿Sí? Se le acercaba la muerte. Ante ella se levantó, huyó. Y entonces sucedió algo raro. Como es un monstruo, él tenía como el poder de convertirse en cosas, ¿no? Se convirtió en caña de maíz dividido, que los campesinos llaman con el nombre de xolotl. Pero ahí fue visto, allá está, como que en la caña hay otro elote, y ese elote es, pues parece que no sirve, es uno como delgadito, no sé si es ese, pero pues se juntó ahí, ¿no? Y se escondió, se transforma,
¿sí? Como que uno cuando tiene miedo, como que le da vuelta a la muerte y como que te despistas y te quieres hacer como que no, 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 no nos vamos a morir. Y él, pues, se convierte en caña de maíz. Después fue visto, y también aquí el maguey es una especie de cactus que tiene unas hojas grandes con espinas donde se saca el pulque. El pulque es una bebida que se tomaban aquí los antiguos, ¿no? Una especie de bebida espesa, espumosa, blanca, dulce, embriagadora. Se convirtió en maguey que 2 veces permanece. El maguey de Xolotl le llamaban. Casi todos los magueyes dan como un magueyito. Así, están grandes. Se les corta el corazón y ahí en el corazón tienen sus hojas gruesas. Y ahí es donde se saca el pulque, pero abajo salen magueycitos, da rebrotes. Esos rebrotes es como se convirtió este dios. Y también fue visto ahí. Después se metió al agua y se convirtió en ajolote, en axolotl. Axolotl. Bueno, si el otro era huexolotl, el guajolote, lo que es hoy el pavo, este es axolotl. Axolotl es agua, xolotl monstruo, monstruo del agua. Un ajolote es muy conocido por muchos biólogos porque es como un dragón. Es muy hermoso y es precisamente originario de aquí de la Ciudad de México, acá por Xochimilco, ¿no? Aquí al sur de la Ciudad de México. Parece que ahí los están como reproduciendo porque, pues, como todo lo bueno está en peligro de extinción. Parece que los humanos somos los únicos que nos reproducimos en serie, ¿no? Y nuestros problemas. Pero bueno, es como un dragón de agua. Hermoso, hermoso. Y los antiguos pues se los comían. Se convirtió en un animal de esos en el agua. Pero ahí fue visto, se dice, y así le dieron muerte. Y como les decía, y dicen que aunque todos los dioses en verdad no con esto aunque todos los dioses murieron, en verdad con esto no se movió el sol. No con esto pudo seguir su camino el sol, el dios Tonatiuh. Entonces fue oficio de Hécat, del viento, poner de pie al viento con él empujar mucho, hacer andar el viento. Así él pudo mover el sol. Luego éste siguió su camino, y así éste ya anduvo, solamente allí quedó la luna. Cuando al fin vino a entrar el sol al lugar por donde se mete, esto me encanta, ¿sí? No se dice, cuando el sol ya se metió allá por su crepúsculo, no, entró, ¿sí? Como que el sol sale, surge, llega al cenit, va cayendo y entra al lugar por donde se mete. Es interesante estos términos porque implica, digamos, una entrada. Una salida. Entonces también la luna comenzó a moverse. Entonces se separaron, cada uno siguió su camino. Sale una vez el sol y cumple su oficio durante el día, y la luna hace su oficio nocturno, pasa de noche, cumple su labor, cumple su oficio durante ella. De aquí se ve lo que se dice, que aquel pudo haber sido el sol, Tecusiteca la luna, si primero se hubiera arrojado al fuego, porque él primero se presentó para hacer penitencia con todas sus cosas preciosas. Aquí acaba este relato. Esta conseja, desde tiempos antiguos la referían una y otra vez los ancianos, los que tenían a su cargo conservarla. Aquel pudo haber sido el sol,
si primero se hubiese arrojado. Él tenía la posibilidad de hacerlo. Pero pues solo terminó siendo la luna. Y la luna, la luz de la luna, como sabemos, pues depende del sol. Entonces parece que Tucusiteca, si no es porque el gran Anahuatzin, este dios boboso, feo, humilde, silencioso, con gran valor, se arrojó al fuego, Tecusiteca pues quizás no se hubiese arrojado. Pero bueno, aquí termina el mito y pues solo nos resta decir que ya hablamos mucho de esta consideración al oculto, en cuanto a oculto, que es precisamente este abismo, este origen, que si no se considera, solo vamos a hacer historiografía. Entonces tenemos los historiógrafos, bueno, yo no soy, pero tienen que hacer un intento de poder considerar eso oculto, para que cuando se confronten, se enfrenten a los textos, a la historia, puedan dar asomo de aquello oculto que guarda la historia, estos textos mismos, sus misterios. Por eso mismo hoy en nuestra época, pues devino de esta manera, ¿no? Nuestra época es una época derivada de esos pueblos antiguos, ¿no? La fundación de Grecia y de la filosofía, de la historia, de la antropología, de la biología, de la psicología, de todas estas palabras tienen un origen griego. Quizás no se hace igual que antes, por supuesto, ¿no? Pero es una derivación de ello. La episteme, la ciencia, la política, la ética. Digamos que los griegos fundan y ya después ellos nos entregan esto y nosotros hacemos otra cosa muy distinta a la que ellos hicieron, pero sin embargo nosotros nos derivamos de ellos. El mundo se agriegó, por así decir, ¿no? El mundo se modernizó, pero gracias a que los griegos fundaron todo ello. Asimismo, hoy nosotros no somos aztecas, no somos tlaxcaltecas, no somos nada de esos pueblos, pero somos derivados de ellos. Los más cercanos a ellos son las comunidades indígenas, que hoy así les llaman, ¿no? Son pueblos, son ciudades, aunque son pequeños, son lenguas originarias, son pequeñas, diminutas ciudades que heredaron, pero ya están, digamos, influenciadas, pues no solo por el cristianismo, que lo poetizaron estas comunidades, ¿no? Porque no se rigen con doctrinas duras como el cristianismo lo impuso por mucho tiempo, sino que lo poetizan, porque ellos tienen, digamos, un acercamiento muy cercano con la tierra, con el aire, con el sol, con el fuego, con la muerte, con la vida, con el sacrificio, con la comunidad. Ellos son un eco de los antiguos mexicanos o todos de los pueblos aquí. Y todavía hoy en México hay personas, aunque ustedes no lo crean, que no saben español. Hay muchos pueblos aquí, en las montañas, en los bosques, en las islas, en los desiertos, que no saben hablar español. Eso para mí es un milagro. Eso para mí es algo grandioso, que no sepan español. Es increíble, verdaderamente. Entonces estos mitos nos ayudan como a desenterrar los misterios, así como lo hace el arqueólogo. Esa
Es nuestra única pretensión al leer estos textos, desenterrar esos misterios que se quedan un poco detenidos en la historiografía. No estamos negando la historiografía, es un trabajo muy difícil, en donde se entrega la vida y se investiga por amor a eso. Pero no se habla de ese amor, sino solo se hace la historiografía, digamos, objetiva, ¿no? Ahora, el trabajo de lo que viene es para las nuevas generaciones, pero tienen que considerar precisamente el misterio en cuanto a misterio, lo oculto en cuanto a oculto, ¿sí? Esto que se nos descubre con la pluma es lo que se nos deniega, pero ya se dice que ahí está, eso inaparente, ¿sí? Como decíamos, lo aparente de la pluma implica lo inaparente de su origen. Entonces, lo inaparente precisamente es lo que no hemos considerado durante muchos años, y ahora menos en la época moderna, donde la modernidad ha penetrado por todos lados, como decíamos aquí del sol, ¿no? La modernidad está en las comunidades indígenas, con teléfonos, antenas parabólicas, camionetas, televisores, radio, tractores, todas estas cosas, digamos que se multiplicaron en Occidente, y ahora Occidente está sufriendo de un exceso de racionalidad. Ya no hay magia. Por eso muchos de los que están llamados a este sentir del oculto, del misterio, de la llamarada del oculto, pues se meten a estudiar estas cosas, vienen a México, a cualquier lugar de Latinoamérica, pueblos originarios, para precisamente estar como más familiarizados a un mundo en donde no todo se puede ser, digamos, comprensible y registrado, conocido, ¿no? La realidad siempre supone que todo puede ser conocido racionalmente, y lo que no, pues es irracional. Los mitos para un hombre racional, pues es algo irracional, y ahí se queda. Pero pues, como decía Martin Heidegger, el filósofo alemán, que murió en el 76, decía: por muchos años, por muchos siglos, se consideró a la razón como lo más grande, por así decir. Pero la razón ha muerto. Él lo explica, o sea, ella da argumentos de esto. No nada más es así como que frases sueltas como yo lo estoy diciendo, ¿verdad? Pero ya se ha trabajado mucho al respecto. Los estudiosos de Europa, como los de acá, ya han dicho que ya la modernidad ha terminado, porque ya la modernidad ha llegado a todo su esplendor, y en este esplendor precisamente lo que hace vernos es que está muy limitada la razón, y eso hace ver que precisamente tendremos que atender a aquello que no es racional. El logos griego terminó como razón, pero en sus orígenes, pues, déjeme ver si por aquí está. No está. Aquí está. Este hermoso libro. En sus orígenes, el logos no era la razón como la conocemos hoy en nuestro tiempo, ¿sí? La racionalidad occidental. Ello provocó muchos desastres, ¿sí? Decir, por ejemplo, esos no son racionales, son como animales, vamos a esclavizarlos. Y tuvieron esclavos durante muchos años, ¿no? Eso hizo que se propagaran por todo el mundo los occidentales a explotar todo, y hizo que nosotros fuéramos también occidentalizados, y entonces también somos occidentales en cierta manera o en mayor manera, y también lo que hacemos es
explotar el mundo, explotar la tierra. Y entonces la tierra ha perdido todo su sentido sagrado.